realmente que sea lo que Dios quiera que pase. Ah, Dios, prepárate unos mates. Buenas, ¿cómo andan? Estoy en casa de mis padres y realmente es una experiencia totalmente nueva, desafiante para mí. Siempre hay un lugar y una fecha en que uno decide cambiar, en que uno decide que su vida ya no va a ser la misma. Y fue el 31 de diciembre de 2024 que decidí que mi vida no iba a ser igual. Suena muy, muy de todos los años, porque sí, todos los años me decía que iba a ser diferente y terminaba en el mismo lugar, con las mismas personas, el mismo entorno, los mismos hábitos, nada cambiaba. Pero claro, a veces uno quiere cambiar los efectos con otros efectos y no las causas. Algo que me llamó mucho la atención al volver fue el tema del entorno. Alejarme de mi entorno fue algo que marcó mucho la diferencia porque yo cuando empecé en este proceso que había que alejarse totalmente del entorno. ¿Y cómo lo entendí yo? Como un alejo total de absolutamente todo. Yo lo que hice sí fue seleccionar a ciertas personas. Por ejemplo, con mis padres tenía una relación que la alejé un poco, con mis compañeros de facultad que yo consideraba amigos también, y la única que quedó, por así decirlo, sería Nati, mi prima, y siempre estábamos ahí pegotes y es mi entorno más cercano hoy. Pero lo ha sido desde ese momento. Sí me negaba a alejarme de mi entorno porque sí sentí ese miedo a la soledad. Algo que decía antes es que como soy hija única, básicamente nos criamos en la soledad, que estábamos acostumbrados a estar solos, pero no, porque es algo que nos enseñaron a hacer, algo que nuestra mente catalogó como algo normal. Cuando vos no aprendes a estar solo, todas tus relaciones son de apego, no son porque realmente quieras o ames a esas personas, sino porque tenés miedo a quedarte solo, entonces aceptas a cualquiera en tu vida, te construya o no, te ayude a crecer o no. El tema del entorno, en mi experiencia, es lo que más me ha ayudado a dar esos saltos. No quería quedarme sola, pero también quería avanzar, quería crecer. Lo que yo hice fue ir acortando esas relaciones e ir alejándome yo poco a poco. Y evidentemente con el tiempo ya no resonás con esas personas. Al vos vibrar más hacia, fuera, me dejé el mate. Al vibrar aquí, estas personas que vibran aquí ya no hay como esa resonancia, entonces se van alejando cada vez más. Y eso empezó a pasar que yo empecé a subir y estas personas empezaron a bajar. Pero claro, como yo me seguía juntando, forzaba eso, yo tenía que bajar mi nivel de conciencia para hablar con estas personas, para hablar de temas de la facultad, por ejemplo. Entonces, en cierto punto también es ese ir y venir, y no te deja ir más allá, no te deja crecer, te retiene ahí. Entonces, cuando yo dejo de ir a cursar, literalmente, o sea, fue como un despegue en muchas áreas de mi vida y en una de esas fue el entorno, porque claro, mi entorno estaba ahí. Otra cosa que yo entendí, por otro lado, hay que agradecer demasiado tu familia, la familia en la que te criaste, la que te dieron todo lo que pudieron darte, de la forma que pudieron darte. Y empecé a tener una relación más cercana con mi familia en general. Hoy me di cuenta que esto ya había pasado. O sea, esto de alejarse del entorno ya había pasado, pero yo no había sido consciente de que había pasado. Yo me fui de mi ciudad a la capital de la provincia. Obviamente que yo ya había dejado un entorno, la ciudad, yo ya había dejado mi familia en cierto punto, había dejado amigos, había dejado compañeros de escuela y todo. Yo ya no me encontré con todas estas personas que antes sí eran parte de mi entorno cercano y después ya no lo eran. Y obviamente que empecé a sentir esta soledad. No estaba sola, o sea, nunca estuve sola, pero sí sentía como ese vacío y esa soledad. Y ahora sí fui consciente de lo que realmente pasó. Algo que sí entendí, obviamente a raíz de la experiencia y el conocimiento, es que es demasiado importante de quién te rodeas, a quién escuchas, porque tu entorno cercano es a quien más escuchas.
Entonces, si vivís escuchando quejas, si vivís escuchando que el país no progresa, de las cosas que no te gustan no se viven y muchas otras cosas, muchas creencias limitantes, no vas a avanzar porque vos estás tirando para un lado y esas personas están tirando para el otro. Esas energías negativas son mucho más fuertes que las positivas, realmente se contagian mucho más que las energías positivas. Entonces, siempre que vos quieras como cambiar, por así decirlo, esas creencias en las otras personas, no vas a poder. No, nunca vas a cambiar a las personas. Solamente ellas pueden decidir si cambiar o no. Solamente ellas son responsables de su propia vida y de sus propias decisiones. Entonces, lo que sí puedes hacer es influir en esas personas para que vean en vos el cambio, que ellas se animen también a cambiar, pero nunca la vas a poder convencer. Tenés que fijarte bien, observar, más que nada observar con qué personas te estás juntando, cuáles son los resultados que tienen, cómo se hablan, cómo te hablan a vos también, de qué forma. Y principalmente esto de cuáles son sus resultados es por eso. Vos tenés que escuchar a las personas que tienen los resultados que vos querés. El tío divorciado te quiere hablar de cómo llevar un buen matrimonio. Entonces, el tener te habla del ser y del hacer. Entonces, si vos querés realmente trabajar en tu ser, trabajar en los resultados que vos querés, seguí a personas con los resultados que vos quieras, realmente. Seguí sus consejos, mira su vida, cómo es, cómo son. Esencialmente eso, cómo son. Y te vas a quedar solo. Para volar con águilas, tenés que dejar de volar con pajaritos. Es inevitable realmente que te quedes solo. Vas a llegar un momento donde vas a tener el entorno que deseas, el entorno que realmente mereces tener porque trabajas para ello. Tu entorno principal seguramente sean de manera virtual. Yo al día de hoy la persona que más cerca tengo es a Nati, a mis padres, y virtualmente a mentores, a personas que tienen los resultados que yo quiero, a una sala en donde estoy, porque yo también invierto en mi mente, entonces eso también es mi entorno cercano hoy, pero obviamente que siempre con esa fe y esa visión de que sí hay gente que va a resonar con vos, sí hay gente que va a quererte en su vida, es una cuestión de merecimiento también y de trabajar tanto en el ser que esa persona te diga yo quiero a esta persona aquí al lado mío. Y va a pasar en la medida que pongas el trabajo y de que realmente te construyas y de que seas esa persona. Duele, es doloroso, sí, pero va a pasar. Y vas a encontrar paz y calma en tu interior. Em, Nos vemos.